y atento con la charla que vamos a tener ahora porque vamos a saludar a Juan Carlos Eiras, feedlotero, hombre de la Cámara Argentina de Feedlot, porque los datos que revela la Cámara Argentina de Feedlot, inclusive el SENASA en términos de ocupación en los corrales, marcan ocupaciones récords para esta época del año. En un momento con mucho barro en los corrales, una combinación, me imagino, cuesta arriba. Juan, bienvenido, buen día, ¿cómo va? Buen día Silvio, Julito, ¿cómo andan? Nosotros, gracias a Dios, muy bien. ¿Vos? Y yo ya he ido con tu primer comentario. Bueno, yo hice la Mirá, introducción. me tuve que cambiar la camisa para sacarme el barro de encima. ¿Mucho barro? Depende de la zona. En la zona hay colegas muy complicados, como fue la ráfaga de lluvia de la de hace 10 días o 12. Otros con menos, pero bueno, de cara a un otoño-invierno húmedo, con lo cual a ser cuidadoso, ¿no? Cuidadoso en las cargas y bueno, y aquellos que pudimos hacer trabajos en el verano importantes, porque el año pasado fue muy bravo, no nos olvidemos que la Pampa Húmeda, por ponerle un título regional, tuvo 1.200 milímetros de principio de marzo a junio el año pasado. O sea que esto no fue menor, ¿no? La abundancia de pasto y la buena humedad de los perfiles, ya el año pasado el filo le había hecho daño, este año comienza, insisto, no es parejo, ¿no? En 100 kilómetros de distancia tenés por ahí dos situaciones diferentes, pero bueno, sí, había que escucharlo a nuestro climatólogo de cabecera y entender que va a ser un otoño bravo. ¿Y cuál, Acostumbrados los que estamos más en zona húmeda, pero y con herramientas para combatirlo, pero sabemos que eso trae menos eficiencia, aumenta un poco los costos. eh, es un problema, ¿no? Es un problema. aumentan mucho los costos? Digo, ¿cómo se traslada esto al día a día de ustedes? ¿Cuánto cae la eficiencia? ¿Se puede mensurar esto para un feedlot que tiene Sí, el barro que solemos ver cuando vamos caminando por alguna zona donde ha llovido mucho, ¿no? Sur de Santa Fe, sobre todo sur de Santa Fe, donde hay mucho establecimiento filotero, centro de la provincia de Buenos Aires. mira, justamente estas regiones que vos nombrás, estas que englobé yo recién en esa palabra, en esa frase pampa húmeda, tenés el solo hecho del cambio de estación al otoño-invierno, y hay una pérdida de confort, claramente por altas humedades ambientes y por días más cortos, que no es favorable, ya te quita, por ahí te quita un 5%, por ahí te quita un 3% o te quita un 8%, pero ya de por sí plancha la eficiencia. Esto en condiciones de no barro genera un estiramiento de algunos días del engorde, ¿no? Del ciclo. Cuando le empezamos a agregar lluvia, empezamos a medir, en general medimos por profundidad de la pezuña, ¿no? Cuánto se entierra el animal en ese barro que desde afuera se ve. Bueno, cuando estamos entre 5 y 10 centímetros es leve, hacienda sana, estamos hablando de hacienda sana, ¿no? No justamente de destetes precoces. Yo digo, hace muchos años cuando me toca técnicamente opinar, no son épocas para nursería y para geriátrico, ¿no? O Claro. sea, el filó tiene que entrar en categorías sanas y bien acondicionadas. En esas categorías te vas creciendo, te vas al 10, te vas al 12, te vas al 15%. Cuando la situación se desborda, el animal ya se entierra con dificultad para acceder al comedero, más ya que el comedero esté sobre una plataforma de hormigón, bueno, podés llegar al 20, al 25 y al 30. Pero bueno, son las situaciones que uno debe evitar, o sea, Ujú. no hay, no hay negocio viable con 25 o 30% de ineficiencia. ¿Qué hay que hacer primariamente? Bajar las cargas, poner menos hacienda por corral y bueno, tratar de ir realizando los mantenimientos puntuales para poder sostener ese escenario de barrito, pero que no llegue a profundidades que compliquen. Porque en definitiva lo que baja es el consumo del animal, ¿no? Más Claro. allá de la energía, toda una discusión, ¿no? En cuanto a cuánta energía pierde el animal,
en transitar esas zonas de barro. Lo principal que hace es que la incomodidad, nosotros necesitamos que coma todo lo más posible y el animal se empieza a restringir porque no le es cómodo acercarse al comedero, ¿no? Juan, Entonces, bueno, es una decisión. y en ese contexto, si vos sacás habitualmente un ternero 10 puntos, que ya tenés una demanda que lo lleva habitualmente, en ese contexto, si vos estás encarando la parte final de una terminación, ¿te conviene tal vez sacrificar ese 10 puntos y hacer un ternero 8 o 9 puntos o novillito 8 o 9 puntos y sacarlo en ese momento? ¿O hay que llegar al novillito ternero 10 puntos, estirar el engorde y bueno, resignar ese periodo de comida? Mira, a ver, la pregunta encierra dos respuestas. Una es que cada productor es una situación individual y específica, ¿no? Y conoce la complejidad del momento que está viviendo, y por otro lado conoce sus finanzas de cuánto puede amortiguar ese estiramiento, ¿no? Que más de una vez llega a 30 días, o sea, se le agrega 20, 30 días más. Ahora, el problema de salir antes que vos planteás es que salís encima en un momento de amesetamiento seguramente de precios por oferta, y si salís encima con 8 puntos y no con 10 puntos de calidad en terminación, el daño de precio de venta va a ser enorme. Entonces, si vos me preguntás a mí, productor Juaneira, no, yo trato de bancarme los 20 días extra, claro, y sigo entregando la marca conocida y que el comprador no se vea afectado en esta situación. Juan. Porque para los que hacemos bueno, vender regular es una muy mala propaganda en cualquier situación. Claro. Entonces, muy buen título, es un muy buen título. Juan, ¿qué es lo que estás viendo, qué es lo que ven ustedes, tranquera afuera, con el negocio? Con el negocio de la reposición y con lo que está pasando con la Plaza del Gordo en estos momentos. Mira, lo de la Plaza del Gordo, no te tengo que ser sincero, no es ninguna sorpresa, más allá que, como decimos siempre que hablamos nosotros, yo no soy futurólogo, sí trato de ver las tendencias históricos y momentos. Entonces, iba a haber un amesetamiento con algún ajuste, que era de esperar. Digamos que los 5.000 pesos, para poner un valor referencial, eran perfectamente visibles, más o menos, y son un excelente precio. Es un excelente precio para el ganado. Encontró en las cadenas y en los comerciantes que tienen agilidad en moverse y bien. Inundó la semana pasada las avenidas del Gran Buenos Aires con ofertas muy competitivas. O sea, aquel minorista que no quiere resignar volumen y que tiene, como digo, hay muchos modelos que ustedes conocen, entrevistan todos los días en el mercado, gente que sabe vender muy bien la carne. Nos encontramos con asados de 14, 15 mil pesos, con vacío de 17, con muchas pulpas, diríamos, cortes cárnicos de menos de 15. Y después se sigue viendo de 20 y sigue viendo de 21, y hay marcas reconocidas y cadenas de carnicerías integradas, incluido una cadena de supermercados, la que más caro en general vende. Seguís viendo 30 mil pesos en algunos cortes en la góndola. Y está bien que así sea. Ahora, el problema es cuando nos vamos a la producción, es decir, bueno, con 5 mil pesos más o menos, ¿cómo nos acomodamos? Bueno, nos acomodamos muy bien con el costo de alimentación, porque seguimos estando, no sobrepasamos los 3 mil pesos según zona y categoría, pero nos encontramos con esto de que también mucho lo venimos diciendo, que bueno, que el criador realmente parece, o sea, nuevamente estos últimos 2 meses es el techo del techo, parecía, ¿no? Y se vio en los remates de todos estos días y todos los que televisan ustedes en Canal Rural, con un quiebre tal vez, la semana pasada y principio de esta, hubo 2 remates grandes, nombre y apellido. Había que escucharlo a Raúl Milano al cierre del Rosgan ayer, y claramente plantea que hay un reacomodamiento después de la necesidad y la cobertura
de algunas administraciones y de empresas muy integradas y con mucho campo y mucha recría y muchos recursos forrajeros para la recría, más allá de los costos, porque podemos discutir si igual cuán rentable es esa recría o no, pagando la invernada a los precios que vimos, lo cierto es que, bueno, el pasto ya está, ¿no? También, la frase entre nosotros de toda la vida, el pasto ya lo tengo, ahora con qué lo compro. Parecería que algunos de esas situaciones se van completando, y bueno, cuando haces el número cruel de los 120 días de un ciclo de engorda, claramente no podés pagar 7.000 pesos nada, ¿no? Porque no tenés manera de proyectar. ¿Cuál es el límite entonces? A ver, el límite. Yo venía estos días intercambiando en algunas charlas. Yo digo que el 6.000 para el macho o sea, el rango de 5 a 6.000, hembra, macho y hembra y macho. Después siempre está el lote puntual, la genética destacada. O sea, es como el corte de carne a 31.000 pesos, ¿no? O sea, bienvenido que exista ese término. Digamos que el rango tendría que estar ahí porque, a ver, es una cuenta de almacenero simple que lo va a entender todo el mundo. Si yo compro con 1.000 pesos de diferencial negativo 200 kilos, son 200.000 pesos. Si yo agrego 100 kilos con 2.000 pesos de diferencial positivo en el engorde, ¿no?, por el costo de mi alimentación, son los mismos 200.000 pesos. Entonces, 6.000 de compra, 5.000 de venta y 3.000 del engorde es cero. Cero no es cero, cero es pérdida, ¿no? O sea que, Claro. Sí, sí. claro, pierdo la plata y después de 120 días, aún en términos inflacionarios se pérdida, con ese mismo ajuste. Pero la realidad es esa. Cuando vos a vender a 5 le pones una compra de 7 más gasto más flete, Tal cual. terminás en un valor que te deja 200.000 pesos para atrás por cabeza. Y ahí viene la otra parte. Entonces los problemas que van a tener los engordadores o las empresas mixtas, el problema es el que ya vivimos otra vez, es que vamos a perder 10, 15 o 20% de nuestro stock. Porque lo único bueno de aquellos que trabajamos prolijamente es que tenemos con qué responder. ¿Cómo respondemos? perdiendo cantidad de cabezas y de kilos para poder cubrir la cuenta, ¿no? Pero bueno, perder en términos reales 10, 15 o 20%, yo lo puedo decir risueñamente, de tu stock y de tu trabajo acumulado a través de los años, es una ecuación muy compleja, muy fulera. Placer como siempre, Juan, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por compartir este momento que está atravesando el sector del engorde a corral, esencial para ir a buscar ese animal que después marca alguna diferencia cuando evaluamos justamente los resultados comerciales de la hacienda calificada. Abrazo grande, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un saludo grande de la audiencia.